Padre, te damos gracias en esta tarde por darnos tu palabra. Gracias por concedernos, Señor amado, el privilegio de poder contar con tu Espíritu Santo desde aquel hermoso día en el cual nos convertimos al Evangelio. Gracias porque contamos con la maravillosa presencia también no solamente de tu Espíritu en nosotros, que nos guía a toda verdad, que nos enseña a toda verdad espiritual, sino que contamos con tu palabra preciosa. Gracias por este sagrado libro. Te ruego, Señor amado, que cada vez que lo abramos podamos encontrar esa riqueza espiritual para nuestra alma, para que podamos aumentar nuestro conocimiento de tu palabra, pero no solamente acrecentar ese conocimiento de la Escritura, sino que podamos llevarlo a la obra, a la práctica. Te pido, Señor amado, que nos hagas entender tu palabra, comprenderla en esta tarde y que podamos vivirla, obedecerla de manera tal que tú te agrades de nuestras decisiones, de nuestro proceder y que podamos reflejar a Cristo en cada detalle de nuestra vida. Te pido pues que bendigas la predicación de esta tarde y la meditación de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En estos capítulos, hermanos, encontramos algo muy interesante porque siempre en cuanto leemos pasajes bíblicos nos damos cuenta que había gente que siempre estuvieron detrás de la persona de Cristo. Es decir, no solamente había los judíos propiamente que deseaban el mal, que deseaban quitarle la vida. Me estoy refiriendo a aquellas personas que buscaban a Jesús siempre por un motivo. Algunos lo seguían, le buscaban por motivos correctos, pero también algunos por motivos equivocados. Entre el capítulo 11 y el capítulo 12 de esta carta, o de este evangelio más bien de Juan, encontramos algunos grupos de personas, si podemos llamarles de esa manera, o alguna clasificación de personas que ciertamente buscaban al Señor Jesucristo. Algunos le buscaban por curiosidad, algunos le buscaban por conveniencia, algunos le buscaban por el motivo aparentemente correcto, pero finalmente había un común denominador y era el buscar y el seguir al Señor. En el versículo 56 del mismo pasaje de Juan 11, dice en la primera parte, y buscaban a Jesús. Como esta frase podemos encontrar muchas otras en el transcurso de los evangelios para darnos cuenta de que ciertamente había personas que buscaban al Señor. Vuelvo y repito, había personas que lo hacían con el motivo preciso, pero finalmente quedaba al descubierto cuál era la intencionalidad de buscar al Señor en un momento dado. Entre esos grupos de personas, en este mismo versículo 56, encontramos el primero que vamos a meditar en esta tarde. En Juan 11:56 dice, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Así que había un grupo de personas, primeramente, en torno a este versículo que nos describe que habían llegado para celebrar una fiesta, pero llegó un grupo de personas finalmente buscando al Señor, pero aparentemente lo estaban buscando por cierta curiosidad. Porque nos dice del 54, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos porque querían matarle, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto y a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con unos discípulos. Pero estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarle, y buscaban a Jesús. Intuyeron, bueno, es una de las una fiesta nuestra, es una fiesta judía, la Pascua, muy importante entre el pueblo judío, así que ellos
concluyeron que el Señor debió haber estado con ellos en esa fiesta, y como supieron que se había ido a otra región, entonces dijeron, pues vamos a buscarle, vamos a ver qué hace, vamos a ver qué enseña, vamos a ver en qué debate se va a encontrar en un momento dado, vamos a ver qué milagro lleva a cabo, vamos a ver entonces en esta situación, a ver si le acompaña a aquel joven que resucitó llamado Lázaro. La gente le buscaba y se preguntaban, como dice el versículo 56, unos a otros, ¿qué les parece? ¿No vendrá a la fiesta?, preguntaban. Aquí estuvo el otro día, vamos a ver si va a venir y vamos a ver si vamos a ser espectadores de lo mismo que vimos hace unos días atrás. Estaba el primer grupo que le pudiésemos llamar el grupo de los curiosos. Aquellos que buscan a Jesús ciertamente toman la decisión de buscarle como esta gente, pero muy probablemente estos le seguían o le buscaron por el motivo no preciso y correcto. Lo estaban buscando sencillamente por curiosidad. ¿Vendrá o no vendrá? ¿Estará aquí o no estará? Aquí estuvo hace unos días atrás y fue todo un espectáculo este asunto cuando le habló a ese joven Lázaro y salió y muchos creyeron. ¿Qué os parece? ¿Qué crees tú? ¿Tú crees que va a venir con nosotros a esta festividad? Y tenían la curiosidad muy despierta. Los curiosos. Algunos querrán defender la posición de buscar al Señor por curiosidad, diciendo, bueno, por un motivo o por el otro, pero le buscaban finalmente. Pero finalmente también lo que importa es la intención con la cual buscamos al Señor. Porque con una correcta intención, ciertamente la Biblia nos enseña que los hombres miran lo exterior, pero Dios es el que mira el corazón. Nuestra intencionalidad, el propósito, el motivo por el cual realizamos lo que llevamos a cabo en nuestra vida, para Dios cuenta mucho. Así que aquí encontramos a los curiosos. Aquellos que buscan al Señor, pero van movidos por la situación de que vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué recibimos. Él predicó y se alargó la predicación. Algunos debieron haber pensado seguramente, y nos dio de comer. Y antes de partir el pan y darnos la alimentación a esos miles de personas que estábamos presentes ahí en el monte, primero sanó a muchos enfermos. Vamos a ver qué hará ahora. ¿Qué les parece? ¿Tú crees que vaya a venir? Comenzaron a deliberar entre ellos, los curiosos. Y como eso es parte de la naturaleza cristiana, hermanos, los curiosos todavía en la actualidad continúan buscando al Señor. Mucha gente curiosa, por no decir chismosa, buscan las cosas de Dios para ver qué sucede. Vamos a aquella iglesia porque allí nos dijeron, un pariente, que sucedió esto y aquello. Vamos a ver si es verdad. Dijeron que allá iban a dar despensas. Vamos para ver si es verdad, porque tenemos mucha necesidad material. Y van a ver qué dan. A ver qué, mira ahí algunas personas que ya ven 2, 3 carros, paneles blancas, ¿no? Y que se bajan personas con tez blanca y llegan ahí, están bajando bolsas y bolsas a una iglesia. Vamos a ver qué están dando, dice la gente, por curiosidad. Vemos aquí un grupo de personas descrito en la Biblia como le pudiésemos llamar o denominar los curiosos, que pudieran ser los semejantes actualmente a aquellos que van a las iglesias por razones equivocadas. Aquellos que solo buscan a Dios para obtener un beneficio material del Señor o de la iglesia. Hace algún tiempo atrás era muy común, actualmente yo creo que sigue sucediendo, pero ha sido muy común en ciertas colonias que venían grupos de americanos, de iglesias en Estados Unidos, el país vecino, probablemente periódicamente llegaban a cierta colonia y querían llamar la atención de la gente, y claro que la llamaban.
porque llegaban y ponían asadores, bajaban kilos de costales, de arroz, de frijoles, llamaban por micrófonos a las personas que iban a tener un culto, pero la gente no llegaba interesada por escuchar la predicación hasta que miraban que comenzaban a regalar bolsas de despensas. Entonces la gente, por curiosidad y por necesidad propiamente, llegaba para obtener un beneficio. Entonces la gente llegaba y les daban su despensa y se iban, y los americanos se quedaban con 2 o 3 solamente oyentes para predicar el evangelio. Es cierto, dice uno, ciertamente hay necesidad entre toda la gente, en el entorno en el cual vivimos, hay necesidad en todos los ámbitos, necesidad física, necesidades fisiológicas, pero la que impera es la necesidad material, y lo físico no va a suplir, o lo material no suple de ninguna manera la necesidad espiritual que la suple la palabra de Dios y la predicación. Así que los curiosos jamás serán saciados de la verdad, porque la intención de los curiosos es solamente obtener un beneficio material, ya sea de Dios, buscando, Señor, yo te necesito, pero primero sáname, pero primero sácame de esta deuda, pero dame primero los recursos para pagar todos mis compromisos que tengo, y entonces voy a buscarme. Algunos condicionan a Dios diciendo, Señor, si tú me sacas de esta situación, te prometo que te voy a servir todos los días de mi vida. ¿Y por qué no decides servirle ya, aunque Dios no lo saque de esa situación? Somos tan contreras iba a decir los mexicanos, no, pero somos tan contreras los seres humanos, quiero decir. Contreras, ¿verdad? Decía un hermano. Porque llevamos la contra muchas veces, pensamos de una manera invertida. ¿Y quiénes somos nosotros para condicionar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios, si tú cumples tu palabra en mí, entonces yo voy a reaccionar de esta manera? No, debemos de reaccionar ya, de cierta manera. ¿Se acuerdan los amigos de Daniel cuando fueron amenazados y advertidos de que si no se adoraban, si no se inclinaban y adoraban a esa estatua de la cual todo mundo se arrodilló, los iban a echar al foso al horno de fuego? Ellos les dije, ¿están conscientes? Les dijeron de que los vamos a martirizar y van a morir torturados en este fuego. Dijeron, estamos seguros de que Dios es capaz de librarnos, y si no, Dios nos quiere librar y no nos libra, y nos tatemamos aquí y morimos abrazados en el fuego. Queremos que sepas, oh rey, que jamás hubiéramos decidido faltar a las convicciones que tenemos de nuestro Dios. Y si no, a Dios no lo podemos condicionar. Dios sí nos puede pedir a nosotros algo, pero nosotros no le podemos decir a Dios, tú hazlo, cuando yo lo voy a hacer cuando tú empieces a hacerlo. Pero no, somos creación. No le podemos pedir a Dios de esa manera ninguna cosa. Así que encontramos a los curiosos, a los que andan por ahí buscando obtener algo de beneficio, algo en que suplir alguna necesidad, o puede ser solamente la necesidad de la curiosidad. Esto nos recuerda que los curiosos nunca tienen un corazón dispuesto, realmente, genuino y sincero me refiero. Cuando uno se acerca al Señor, hermanos, es necesario, dice la Biblia, que nos acerquemos a Él creyendo y en verdad. Cuando busquemos al Señor, tenemos que hacerlo con una verdadera disposición. Busquemos a Dios. Busquemos la bendición de Dios cada vez que vengamos al templo, y Dios nos va a bendecir. No busquemos a Dios por curiosidad. Bueno, Dios, ya cumplí con lo que tú me demandas, ya hice, ya cumplí con tu palabra, ya la leí, ya memoricé un versículo, hace un mes ya me aprendí uno, ya oré, ya vengo a la Biblia. Es más, Señor, traje mi Biblia a la iglesia, mira, ¿qué te parece? A ver, vamos a ver si es verdad que me vas a bendecir y me vas a dar algo más de lo que yo he hecho por ti. No podemos tener esa actitud con Dios, porque esa es la actitud de los curiosos. Si no venimos a la iglesia, hermanos, si no buscamos a Dios por curiosidad, ¿verdad que no? Le buscamos con un corazón lleno de denuedo, de convicción, de sinceridad y un deseo de que Dios sea adorado de parte nuestra.
Bueno, aquí en este versículo encontramos a los que pudiésemos llamar los curiosos. Pero en el capítulo 12, en el versículo 4, 5 y 6, podemos encontrar a otro tipo, a otro grupo de personas que le pudiésemos llamar los falsos. Versículo 4 dice del capítulo 12, y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, quien fue hijo de Simón, el que le había de entregar, versículo 5, ¿por qué no este perfume fue vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Estaba viendo lo que estaba sucediendo y resulta que en el versículo 2 dice que hicieron allí una cena en Betania y María servía y Lázaro estaba sentado con el Señor. Y entonces el versículo 3 dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, es decir, muy caro, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Dice, y la casa se llenó de olor del perfume. Y entonces comenzó a hablar el que menos debía de hablar. Entonces uno de ellos, llamado Judas Iscariote, el que también le entregó, dice, ¡qué barbaridad! ¡Qué desperdicio es este! Ese perfume es carísimo, y más si es el original, debió haber pensado. Este es de gran precio. Esto solamente en ocasiones especiales, y esta mujer ha decidido derramarlo. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, dice el que también le iba a entregar, aclara el hermano Juan, versículo 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Versículo 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres o tuviese cuidado de ellos, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, pues él sustraía de lo que se echaba en ella. Vamos a decir, era como el tipo tesorero del grupo de los 12, ¿no? Ahí era el de la bolsa, ahí tenía una valija y allí pues iban recaudando, él iba guardando las monedas que iban teniendo para ahí, pues para poder caminar y para poder viajar con el Señor en su ministerio, los apóstoles. Así que dijo, qué bárbaro, este perfume si lo hubiéramos vendido hasta en 300 denarios, ahorita tuviera la bolsa llena. Y Juan dice, pues es que sustraía, él quería tener más dinero ahí para poder sustraer. Aquí vemos a un hombre y sabemos quién fue, Judas Iscariote. Estaba entre ellos, pero no era de ellos. Pudiésemos decir que este está representando no a los curiosos, sino a los falsos. Aquellos que están entre los genuinos, pero que no son genuinos y se confunden con los genuinos. Es decir, se mezclan con los genuinos, pero no es de ellos. Ahí está. Sabemos que Judas era llamado apóstol y ahí estaba con el grupo de los 12, de los apóstoles, viajaba con el Señor, miró los milagros, escuchó la voz potente del Señor y la voz tierna del Señor en su ministerio, pero fue el que le traicionó, era falso. Así que este representa que aquellos que solo piensan en sí mismos, los que no solamente por curiosidad quieren obtener un bien, sino aquellos que por la falsedad de su persona y de su apariencia quieren obtener un beneficio, pero más que un beneficio piensan solo en sus personas. En otras palabras, los falsos son aquellos que son fijados en todo. Los que quieren que se fijen y quieren que se fijen en ellos para poder sobresalir. Un día prediqué hace algún tiempo en la iglesia y no aquí para que no vayan a pensar, ¿seré yo maestro? Y terminó la predicación y un hermano iba pasando por ahí y una hermana dijo, pastor, muchas gracias, fue de bendición, agradezco el mensaje, hermano, gloria al Señor, gracias a Dios, ¿verdad? La gloria sea para el Señor. Y el hermano se para y saludó a la hermana unos metros más adelante. Le dijo, hermana, ¿qué no cree que yo también puedo ser bendición a la congregación? Como diciendo, pues no nada más el pastor cuando predica puede ser bendición, yo también. Pero pues el hermano no había predicado. Pues el hermano no tenía un
comportamiento ni un testimonio entre los hermanos muy auténtico que digamos, y el hermano también quería un crédito, aunque los pastores no buscamos el crédito ciertamente, y no es el asunto que estoy presentando, sino que hay personas que están entre los creyentes, pero que son falsos y quieren no solamente llamar la atención, sino que quieren que las personas se fijen en ellos para esto sobresalir. Los falsos. Es en aquellos en los cuales su corazón no está en la obra de Dios. Pueden hablar de la obra de Dios. Pueden hablar de los aspectos espirituales. Pueden estar involucrados en esta actividad y en aquella y en esta otra. Y pueden ser parte de la fraternidad o estar desarrollándose dentro de la fraternidad cristiana o espiritual de una congregación, de una iglesia, pero tarde o temprano se echan de ver. Pero en ocasiones puede ser que se confundan. La cizaña y el trigo crecen juntos, dice la palabra de Dios. Pero llega un momento dado en el cual se descubren uno del otro. Los falsos. No solamente los curiosos. Entre el grupo que buscaba al Señor estaban también los falsos, como Judas está representando ese grupo de personas. Aquellos que no aman la obra de Dios y sus corazones no están en donde deberían de estar como el resto de los hermanos. Pero también en el versículo 2 del capítulo 12 encontramos a un tercer y último grupo de este pasaje que quisiera compartirles. Dice el versículo 2, y le hicieron allí una cena, hablando del Señor Jesucristo, porque dice desde el versículo 1, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. María servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Qué interesante, pero ahí estaba Lázaro. Lázaro no nos registra el pasaje de contexto, que era de aquellos que anduvieron preguntando, hey, ¿tú crees que va a venir Jesús? Marta, María, ve y pregunta ahí a los vecinos, porque a mí no me han sabido contestar. No anduvo indagando, porque no tenía necesariamente una curiosidad perdida. Tampoco nos registra el apóstol Juan, el evangelista Juan, en este pasaje, de que hubo alguna situación de Lázaro que quedó reflejada su falta de integridad en medio de los conocidos o de los apóstoles. Sencillamente, ahí dice la Biblia, era el que tenía la bolsa, pero no nos habla de Lázaro como una situación por la cual Judas fue conocido. De Lázaro se nos dice que estaba sentado a la mesa con el Señor. María servía, dice la Biblia, pero Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con el Señor. No era curioso, no era falso, era sencillamente uno de los que estaban comprometidos con el Señor. Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús buscando su compañerismo. ¿Se acuerda que una de sus hermanas le reclamó al Señor y le dijo, Señor, ¿no te da pena de que yo ande atareado con el quehacer y mi hermana aquí está sentada? Y dice, claro, le dijo el Señor, pues es que tú estás afanada y turbada con tantos quehaceres, pero tu hermana ha escogido la mejor parte, y es estar aquí sentada escuchando a los pies del Señor, escuchando la palabra. Así estaba Lázaro también. Él decidió estar sentado junto al Señor, junto con él en la mesa, buscando su presencia, su compañerismo. Este hombre, Lázaro, este personaje, pues pudiésemos decir que está representando la contraparte de los anteriores, de los curiosos y de los falsos. Está representando a los que realmente tienen un compromiso con el Señor. Aquellos que, sabiendo que pueden utilizar su tiempo en algún otro aspecto, en alguna otra actividad personal o familiar, deciden estar sentados escuchando al Señor y buscarle a Él. Qué fácil, hermano, hubiera sido, hace mucho calor, vamos a quedarnos en casa, es más, vamos a comprar una alberquita, la inflamos y aquí nos acostamos, al cabo ya fuimos en la mañana, finalmente ya estuvimos en el templo en la mañana.
¿Qué tanto fanatismo regresar en la tarde? Mejor aquí nos quedamos, hace mucho calor, aquí nos refrescamos un poco. Eso lo pensamos ahorita nada más como una vaga ilustración, pero jamás lo haríamos. Porque sabemos, hermanos, que tenemos un compromiso con nuestro Dios. Amén. Por eso venimos esta tarde aquí. Tenemos un compromiso. Nuestro compromiso es mucho más fuerte con Dios que con nuestros propios gustos y nuestras propias comodidades y la practicidad con la cual podemos desarrollar nuestra vida en tiempos como estos. Buscar al Señor, su compañerismo. Los comprometidos son aquellos que dan lo mejor al Señor. Lázaro pudo haber dicho, Señor, voy a llegar tarde porque voy a estar ocupado en este asunto, pero pues ahí mi hermana María te va a atender, ¿eh? Ahí después vemos, nos arreglamos. No, Lázaro dejó de hacer lo que pudo haber estado haciendo y tomó el tiempo para prepararse, alistarse, para poder estar allí. Dice la Biblia, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Cómo no iba a estar comprometido con su Señor si le había levantado de entre los muertos? ¿Cómo no iba a estar comprometido con su Señor? Iba a estar sentado a la mesa con Él, buscando su presencia, su formalidad, sus enseñanzas, su bendición. Tanto que había hecho el Señor por él. Lo menos que podía hacer es mostrar su presencia total y completa y dispuesta al lado de su Señor. Le estaba dando lo mejor que tenía. Ahora, hermanos, que nosotros tenemos lo que tenemos, es decir, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras facultades, es tiempo de entregárselas al Señor. Decirle, Señor, aquí está tanto que tú has hecho por mí. Tantas bendiciones, cuando menos yo he pensado, tú siempre has estado viendo y velando, términos humanos, por mis necesidades, por mis peticiones, por mis oraciones, por mis anhelos, por mis situaciones, por mis suspiros. Aquí están. Tú has hecho todo lo que tú has considerado que es propio para mí, para mi bien espiritual. ¿Cómo no voy a estar comprometido contigo? Le estamos dando lo mejor al Señor y siempre debemos decidir darle lo mejor a nuestro Señor, hermano. Hermanos, no dejen de traer a sus hijos a la iglesia, denle lo mejor al Señor. Hay algo extraordinario que nuestros hijos probablemente estén viviendo, de lo que probablemente algunos de los que estamos aquí, me voy a excluir un poco, de los que están aquí, no tuvieron como bendición de estar en el templo desde muy temprana edad. Es una grande bendición. En la escuela dominical en la mañana les preguntaba a los alumnos desde cuándo estaban en la iglesia, es decir, desde cuándo ellos los habían traído a la iglesia, a los cultos. Todos contestaron desde chiquitos, desde pequeños. Uno dijo desde los 5 años, otro pues yo nací aquí ya cuando mi mamá mis papás venían a la iglesia, yo no nací, así que yo nací acá. Cuando ya yo nací, quiero decir, ya me trajeron desde muy temprano a la iglesia, desde recién nacido, y es una grande bendición, hermano. ¿Cómo no va a estar comprometido con Dios? Por esa bendición. Probablemente usted no estuvo en la iglesia ni no conoció al Señor desde muy temprana edad, pero gloria al Señor que lo conoció ya de adulto o de joven. Gloria al Señor. Pero ahora hay una grande bendición que sus hijos sí tienen y han tenido. Quizás aquí los presentaron al Señor o en otra iglesia, después ya radicaron aquí en Tijuana y ya encontraron la iglesia y aquí están perseverando y serán perseverantes y constantes hasta la venida del Señor. Y sus hijos, si el Señor no viene antes, probablemente se casen con buenos cristianos y vengan a la iglesia y los hijos de los hijos van a nacer en el seno cristiano. ¡Qué bendición! ¿Cómo no vamos a estar comprometidos con Dios por tanto de lo que Dios ha hecho por nosotros? Los comprometidos. Lázaro estaba ahí. No sabemos mucho de la biografía de Lázaro, lo poco que vemos aquí en el Evangelio, pero lo poco que vemos nos damos cuenta, hermanos, y se refleja que Lázaro fue un hombre agradecido con Dios y fue un hombre comprometido con el Señor. Lázaro está representando a aquellos creyentes que no solamente dan lo mejor al Señor, sino a aquellos que se despojan de lo propio para darlo al Señor. ¿Se han dado cuenta de que el Dios ha dado mucho por
por uno mismo, y entonces dice, Señor, aquí está. No te puedo pagar lo grande y lo maravilloso que me has dado de la salvación, y es una deuda impagable hacia nuestro Dios. Pero podemos demostrarle nuestro amor hacia el Señor por agradecimiento de mil y de una maneras, de una y mil formas. Nuestro compromiso. Los comprometidos son aquellos que obviamente, se comprometen con Dios, con la iglesia y con el pastor. Son aquellos que muestran un sentido de lealtad y desarrollan un sentido de pertenencia a un lugar, y entonces aumenta su sentido de compromiso. No solamente con Dios, con la iglesia, pero también con el pastor. Es el siervo de Dios. Los comprometidos. La pregunta es, ¿a cuál de estos grupos pertenecemos nosotros? ¿A cuál de estos grupos usted pertenece, querido hermano? Muchachos. Pueden pasar muchos años y se puede pasar de uno a otro. Bueno, sería de que los curiosos y los falsos pasaran a estar comprometidos. Pero qué pena y qué tristeza que uno que esté comprometido prontamente pase a ser un curioso nada más. A ver qué pasa. A ver qué sucede. Las cosas ya sé qué va a pasar. Ya sé qué van a enseñar. Y ya sé. No. Hay quienes pierden ese fervor, ese entusiasmo por permanecer en el camino del Señor. Y como le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras, pero también sé que haces esto, tienes esto bueno, pero también conozco que has perdido tu primer amor. Ese entusiasmo, ese anhelo por querer crecer, por avanzar en la vida cristiana, que el Señor nos lo mantenga para poder permanecer con ese compromiso con Dios. Que Dios nos dé su gracia, hermanos, y su bendición, para no ser de los curiosos nada más, únicamente, para no ser mucho menos de los falsos, pero que Dios nos dé su gracia y su bendición para continuar teniendo un compromiso grande con Dios y avanzar en la vida cristiana con ese sentido enorme de compromiso con Dios. Aquí voy a estar, ahí voy a estar, ahí lo voy a hacer. Yo voy a servir al Señor en la medida que pueda y con las fuerzas que pueda. La Biblia dice, todo lo que te venga a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas. Compromiso, lealtad, esfuerzo, lo que tú puedas hacer en tu capacidad y en tus habilidades, hazlo por Dios. Antes que vengan los días malos, dijo Salomón, recuerda. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales digas, ya no tengo en ellos contentamiento. Antes que nos llegue la edad, hermanos, y ya no podamos hacer lo que antes sí podíamos hacer. Antes de que ya nos dé, se nos olviden las cosas, iba a decir. Entonces que nos venga una demencia prematura, ¿no? Antes de que ya no tengamos la misma fortaleza que antes y ya no podamos hacer todo lo que antes podíamos hacer, ni por la familia, ni por Dios, ni por la iglesia. Antes que vengan los días malos. Y que lleguen los días malos y que nos lleguemos a amargar en nuestra vida, en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Podemos padecer situaciones en la vida que nos pueden quitar el gozo y la alegría, y tarde o temprano, aunque no haya una situación así que nos haya inducido o introducido en un profundo pesar y en una grande tristeza, pudiésemos llegar eventualmente con los pequeños detalles de la vida que no deberíamos de considerarle la importancia que no debe tener. Con esos pequeños detalles podemos llegar un día a amargarnos la vida. Y entonces decir, ya no tengo en ellos, ya no disfruto el día. Y que estemos quejándonos como se quejan siempre los falsos, los fijados en todos, que reniegan, que se hunden en el pesimismo, en la tristeza, se ahogan en los pequeños detalles de la vida. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde y que siempre mantengamos un compromiso alto con nuestro Señor. Amén, hermanos. Muchachos, manténganse siempre comprometidos con Dios. Es lo mejor que podemos hacer.
Sí, hay que comprometernos con el trabajo, comprometernos con los estudios, comprometernos con la familia, comprometernos con las responsabilidades que tenemos en nuestras áreas, en el rol que tenemos, cada uno en particular como familia, pero nunca descuidando nuestra vida espiritual, pero nunca descuidando nuestro contacto directo con la palabra de Dios, ni con Dios mismo, mucho menos con la iglesia. Que Dios nos guarde y nos libre y que seamos siempre, hermanos, comprometidos con Dios. Amén. Que pasen años y que nos digan, uy, ¿sigues yendo a la misma iglesia? Claro. Uy, ¿sigues tú estando en la misma religión? Claro. Que la gente se sorprenda, que nos mantenemos en el mismo camino de siempre por el compromiso alto que tenemos con nuestro Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude y esto sea una grande realidad en nuestra vida, ser comprometidos con Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias por recordarnos en tu palabra que es menester mantener un compromiso contigo, con tu palabra, con la iglesia, con el pastor, con nuestro Dios. Líbranos, Señor amado, de tomar actitudes algún día, Señor, que nos mantengan lejos de ti, que nos hagan minimizar los aspectos espirituales y lo que realmente vale la pena. Ayúdanos a mantenernos siempre cerca de nuestro Dios, cerca de tu palabra, cerca del calor espiritual que tu palabra ofrece, que la predicación ofrece, que la fraternidad entre los hermanos ofrece, que la misma iglesia en mutuo acuerdo y en congregación y en fraternidad nos ofrece nuestra propia iglesia para mantenernos en el calor espiritual necesario. Padre, gracias por recordarnos a través de este pasaje de que necesitamos mantenernos como Lázaro, sentados a la mesa, al lado de nuestro Señor. Estar presentes en el lugar donde tú estás, donde tú deseas que nos mantengamos cerca de ti. Buscar tu rostro, tu persona, tu presencia, tu palabra, tu consuelo. Buscar tu consejo, Señor, y mantenernos fuertemente comprometidos contigo. Gracias por recordarnos y traernos a nuestro corazón esta tarde cómo debe ser nuestra vida y cómo debemos de mantenernos cerca de nuestro Dios. Líbranos de alejarnos de Dios. Gracias por tu palabra. Síguenos bendiciendo y cuidando en esta tarde y en esta semana que estamos iniciando. Te lo agradecemos, Señor bendito, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano.